Buenas tardes con todos, siendo ya las 4:05, vamos a dar inicio el día de hoy. Antes que nada, agradecerles la puntualidad y la participación al evento del día de hoy. Presentarme con ustedes, mi nombre es Yulisa Romero, soy la sectorista del Centro de Atención y Servicio al Asociado y en esta oportunidad les brindo la más cordial bienvenida al evento del día de hoy. Antes de comenzar, me gustaría indicarles que a través del chat se les estará compartiendo un enlace para que ustedes puedan registrar su asistencia y posterior puedan recibir el certificado de participación. Asimismo, también en relación a las consultas que puedan presentar, pueden ustedes alzar la manito o pueden colocar también las consultas a través del chat que las iremos desarrollando. Bueno, el expositor las irá desarrollando durante la charla. Sí, el evento del día de hoy es Mirando en forma ganadora el 2022. Nuestro expositor es el señor Miguel Galeano. Él es contador público nacional, tiene un máster en gestión de organización de la Universidad de Alcalá, Madrid, España. También tiene un máster en finanzas de la Universidad Malparaíso, Madrid, España, y tiene un doctorado de la Universidad de Sevilla. Es docente de maestría de Administración de Negocios en materias vinculadas a la estrategia de negocios y gestión empresarial. Profesor, buenas tardes, bienvenido, le cedo la palabra. Muchas gracias, Yulis. Buenas tardes a todos por allí. Un gusto volver a estar con ustedes y poder seguir compartiendo estos espacios tan lindos y tan dinámicos. Muchas gracias. Bueno, entonces, si les parece, voy a empezar a compartir. Vamos a tratar de ver algunas cuestiones. Si bien el contexto es bastante amplio, lo que presenta el 2022, la idea es enfocarnos en dos o tres cuestiones que desde mi óptica son muy importantes para que el empresario las tenga en cuenta y las lleve a la práctica. Muchas de estas cosas ya las hemos venido hablando, los que hayan tenido oportunidad de estar en algunas de mis charlas anteriores, algo de esto hemos venido conversando. Así que la idea es enfocarnos en alguna de estas cuestiones y tratar de dilucidar el valor que tiene esto para este nuevo contexto que ya estamos viviendo, ¿no? Esta nueva realidad que a partir de que empieza a decaer la pandemia. Ay, Yulis, tengo ruido, Yulis. Bien. Sí, justo ya Ok. Bueno, entonces, como venimos haciendo desde los últimos 3 o 4 años, desde Arthur and Bernard, cumpliendo con nuestra misión, venimos trabajando por toda Latinoamérica con los empresarios, en algunos casos haciendo consultoría, en otros casos dando capacitación, o en estos casos como los que estoy acá actualmente, brindando, aunque sea una hora, una conversación para ayudar al empresario, ¿no? Ayudar al que tiene que tomar decisiones. Forma parte de nuestra misión. Nuestra misión es estar al lado de los empresarios para ayudarles a que ellos puedan gestionar mejor su negocio. Entonces, en pos de esa misión, invertimos nuestro tiempo, invertimos nuestro conocimiento en estos eventos que para nosotros son muy agradables, son muy enriquecedores porque también interactúo con las experiencias de ustedes. Así que nada, la idea es que podamos seguir con este tipo de actividades. Para meternos en materia, una breve historia, ¿no? Que de alguna manera marca lo que para mí es fundamental. Más allá de las cuestiones del valor que tenga la tecnología, del valor que tiene los recursos humanos, del valor que tiene muchos de los engranajes que conforman una organización, hay algo que es fundamental para cualquier tipo de organización o para cualquier tipo de actividad, llámese actividad profesional o llámese actividad empresaria, digamos, ¿no? Entonces, para entender el porqué de este planteo que yo les hago, una breve historia, ¿no? Por ahí los que tienen mi edad lo habrán estudiado en el colegio. Yo creo que ahora los chicos en los colegios actuales no estudian esto, por lo menos mi hijo no me cuenta que haya estudiado esto, pero yo sí lo estudié. En el año 1912, el inglés Scott y el noruego Amundsen tenían como objetivo ser los primeros en llegar al Polo Sur. Había que recorrer aproximadamente 1.300 kilómetros desde su punto de partida, y alguno de ellos dos quería ser el primero que toque el Polo Sur y ser reconocido como
y colocando su bandera, digamos, de ser el primero en alcanzar este logro que hasta ese momento no había sido alcanzado. El primero que arrancó fue Scott, después con un par de semanas posteriores arrancó Amundsen, pero, acá está la clave de esta pequeña historia, lo más importante de esto es que los dos tenían estrategias distintas. Mientras que por un lado Scott, su estrategia para llegar al Polo Sur era avanzar en la medida que el clima o el tiempo lo permitiera, es decir, cuando el clima o el tiempo no lo permitiera, directamente acampaban y esperaban que el tiempo disminuyera. Mientras que la estrategia del noruego era distinta. La estrategia del noruego era básicamente recorrer 20 millas por día. Evidentemente, son dos planes distintos, dos formas de lograr la meta totalmente distinta. Una es un poquito más aleatoria, la otra es mucho más concreta y específica. Bueno, finalmente Amundsen fue el primero que llegó al Polo Sur. Un tiempo después, finalmente logró llegar Scott. Scott tuvo muchas bajas, llegaron con muchos problemas como consecuencia de que el tiempo se les extendió demasiado, porque cada vez que había mal tiempo ellos acampaban y paraban y no avanzaban. Eso significó que el tiempo se extendiera mucho, mucho más de lo que habían planificado. Bueno, generó muertes, es decir, el equipo de Scott llegó muy disminuido a diferencia del equipo de Amundsen. Con lo cual nos queda claro que el enfoque correcto, el que finalmente logró el objetivo, es aquel que tenía cuantificado cuánto tenía que avanzar concretamente por día para poder llegar a la meta en un tiempo determinado. Es decir que cuando yo estoy pensando en mi negocio y cuando estoy mirando a futuro, yo no puedo recorrer el camino que el contexto me muestra hacia el futuro si no tengo en claro cuántos pasos debo dar para finalmente alcanzar ese futuro que estoy buscando. ¿Sí? Eso se traduce en un pequeño plan. Si es una empresa mediano o grande, será un plan estratégico. Si es una empresa mediano o pequeña, será un plan operativo, un par de metas, un par de objetivos. Pero es necesario tenerlos, porque si no lo que hago es como un barco que está a la deriva y que solamente se mueve en función de donde el viento lo lleva. Y por lo tanto eso va a hacer que nuestro barco no avance o no vamos a llegar al lugar correcto. ¿Bien? Entonces, lo primero es que tenemos que tener un plan. Y ese plan tiene que ser concreto, medible, tanto con objetivos como con ideas, porque si no tengo esos elementos que me permitan saber si estoy avanzando o no estoy avanzando, es muy difícil que logremos los resultados, ¿no? Primer aspecto, porque finalmente esa es la consecuencia del éxito o el fracaso, llámese 2022 o llámese como era el 2019 o llámese 2050, es lo mismo. Lo primero lo que tengo que tener en claro es cuántos pasos voy a avanzar en este año. Entonces, en esta línea, yo planteo que el 2022 me exige trabajar en tres aspectos concretos, lo que yo llamo claves estratégicas. Por un lado, y lo más importante, es tener muy en claro, muy transparente, la definición de cómo y dónde competir. Es decir, ¿cómo voy a competir? Vamos a ver después algunos ejemplos. Y fundamentalmente, ¿dónde voy a competir? Eso es un elemento que te empieza a definir cuál es tu modelo de negocio. Vamos a ver que yo no puedo competir en todo tipo de negocio. Yo tengo que competir con un modelo de negocio determinado. Eso está muy vinculado con el tipo de cliente y eso está muy vinculado con el tipo de servicio que yo voy a ofrecer. Pero es lo primero que tengo que tener definido. Segundo aspecto que hoy es muy importante, que es un talón fundamental dentro de la estrategia competitiva, es mi negocio, lamentablemente, si no lo hizo hasta ahora, tiene que mutar tecnológicamente. Es decir, tienen que cambiar radicalmente su forma de gestionar en muchas de las cosas que se venían haciendo. Vamos a ver algunos ejemplos. Y el tercer aspecto es, bueno, sabiendo claro el cómo y dónde, eso me va a permitir tener mayor claridad respecto a entonces cuál es mi cliente, y sabiendo mejor cuál es mi cliente, debo ver la forma de llegar mejor a ese cliente, y por lo tanto la propuesta de valor tiene que estar apuntada concretamente a ese cliente. Cada propuesta de valor tiene que ir dirigida al cliente que realmente estoy buscando. Y lo más importante, que lo que hoy más valora el cliente, es que no solamente llegar hacia él, sino ofrecerle una buena experiencia de servicio. Es muy importante la experiencia del servicio como elemento de diferenciación. Vamos a ver en qué consiste este concepto. Entonces, competir en este contexto de hoy es básicamente tener en claro estos tres aspectos estratégicos. Saber cómo y dónde competir,
mutar tecnológicamente, si no lo he hecho, empezar a avanzar en esta transformación. Y en tercer lugar, bueno, tener claridad respecto a cuál es mi cliente, cuál va a ser mi propuesta de valor y cómo le voy a hacer vivir buenas experiencias a ese cliente al cual yo estoy apuntando. Bien. Ahora bien, para todos estos cambios es muy importante romper varias barreras, porque todas estas cosas que yo estoy planteando, este nuevo escenario que viene, que vamos a ver en qué consiste este nuevo escenario, eh, para muchas empresas que ya vienen transformándose ha significado romper varias barreras. Pero veamos por lo menos cuáles son las principales barreras que tenemos que romper, que tienen que ver con el cambio cultural que tenemos que lograr dentro de nuestra organización, ¿no? Primer aspecto, lo que yo llamo la fórmula del cambio. Es una fórmula que a mí me da muchos resultados. Esto lo trabajo mucho con los empresarios, porque de alguna manera cuando el empresario dice que los resultados que él espera no se dan, empezamos a analizar cuál es la causa de por qué esos resultados no se dan. Entonces miremos esta pequeña ecuación que yo llamo la fórmula del cambio. Acá están los resultados. Ahora bien, esos resultados surgen como consecuencia de una acción. Es decir, hay una acción, hay una reacción. Hay una acción positiva, evidentemente puede haber una reacción positiva. Hay una acción negativa, puede haber una reacción negativa. O sea que el resultado está íntimamente vinculado con la acción. Muchas empresas solamente se enfocan en la acción para buscar los resultados. Pero vamos a ver que la acción sola no alcanza, porque digamos, hay un vínculo directo entre la acción y los resultados, pero el tipo de acción va a depender de otras causas, que vamos a ver a continuación cuáles son. ¿Sí? La acción va a depender de la emoción. Es decir, si yo tengo sentimiento positivo, quizás mi acción como vendedor sea positivo y mi resultado sea positivo. Pero si mi emoción es negativa, tengo pensamientos negativos, no pensamientos, sino tengo emociones negativas, tengo mala predisposición para hacer las cosas, mi acción va a ser negativa, mis resultados van a ser negativos. Eso es así, no hay forma de que se modifique. Entonces, la acción, que es la que está vinculada directamente con el resultado, depende de la emoción. Emoción positiva, acción positiva. Emoción negativa, acción negativa. Pero la emoción no está sola, porque la emoción proviene del pensamiento. Es decir, mis pensamientos siempre son buenos, es decir, yo siempre pienso que puedo lograr buenos resultados. Eso hace que mi emoción sea positiva, y por lo tanto, si mi emoción es positiva, hace que mi acción sea positiva, quizás logramos buenos resultados. O mi pensamiento siempre es negativo, siempre es gris, siempre es oscuro. Eso hace que mi emoción sea negativa, sea oscura, sea gris. Evidentemente, entonces mis acciones van a ser negativas y mis resultados van a ser negativos. Pero ahora viene la clave de la cuestión. El pensamiento, la emoción y las acciones no están solas. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la causa origen? ¿Cuál es la causa génesis de estos tres elementos? Las creencias. ¿En qué creo yo? Yo creo que las cosas pueden cambiar, entonces mi pensamiento va a apuntar al cambio. Mi emoción va a representar ese cambio, mi acción va a evidenciar ese cambio. Pero si mis creencias son que yo no puedo cambiar, que si las cosas se vienen haciendo así, vamos a seguir así, que si yo intento modificar las acciones, pero no se modifican, por lo tanto, si yo creo que eso no se va a cambiar, bueno, mis pensamientos van a hacer que no se pueden cambiar, mi emoción va a expresar que las cosas no se pueden cambiar, y por lo tanto la acción no va a cambiar. Evidentemente los resultados van a seguir siendo los mismos. Entonces, ¿por qué yo digo que la clave acá está en las creencias? Porque la única forma que nosotros podemos lograr cambios en los resultados no es a través de la acción. Porque fíjese que en esta ecuación están unidas las dos cosas. Una cuestión intangible o subjetiva, que es las creencias, el pensamiento y la acción, y la emoción, y una cuestión objetiva o tangible, que es la acción. O sea, acá tengo yo la mentalidad y la estrategia. ¿Sí? Es decir, que el resultado de mi negocio, el resultado de mi plan, para que ese plan, esas 20 millas se recorra, yo tengo que creer que lo puedo hacer. Y mi pensamiento tiene que ser siempre pensando que se puede hacer. Mi emoción tiene que reflejar que es posible lograrlo y mi acción va en esa búsqueda. Finalmente los resultados es, lo logré. Bien, entonces, el resultado surge como consecuencia de la unión de los aspectos mentales más la estrategia. ¿Por qué hago mucho hincapié en esto? Porque
generalmente nos quedamos en la estrategia, pretendemos cambiar los resultados solamente cambiando las acciones. Los resultados no se van a cambiar si solamente me enfoco en acción. Es necesario arrancar de la fuente, que es las creencias. La única forma de cambiar los resultados es modificando las creencias que tengo de cómo hacer las cosas o qué cosas tengo que hacer. ¿Sí? No sé si soy claro, si alguien tiene alguna duda, pero es un punto clave, porque como consultor de estrategia, vivo discutiendo estos temas. Se intenta modificar los resultados solamente enfocándose en la estrategia, en la acción. Es necesario enfocarme en la cuestión más profunda, porque quien ejecuta esto son seres humanos, y depende de cómo se alineen todos estos conceptos, de qué creencias finalmente tenemos como equipo, cuál es la creencia que genera una nueva cultura en mi empresa para que quizás los resultados sean distintos. Punto central, si no hay ninguna posibilidad de enfrentar ese nuevo contexto. Segundo aspecto que es necesario romper para que los cambios se den. Romper lo que yo llamo el SIO. ¿Qué es el SIO? El SIO es el sistema inmune organizacional. Así como nosotros, como seres humanos, tenemos un sistema inmune cuya función es defendernos de los ataques exteriores para que no modifique nuestro estado, las empresas tienen un sistema inmune organizacional cuya función es defenderse de los ataques externos para que no les modifique su estado. En las empresas nadie quiere que lo saquen de su zona de confort. En las empresas se busca que se mantenga por lo tiempo que más se puede el status quo. Entonces, es necesario romper esta segunda barrera, que es muy fuerte, sobre todo en la medida que la empresa es más grande o que la empresa es mucho más vieja. Este sistema inmune organizacional se hace mucho más duro, se hace mucho más fuerte. ¿Sí? Entonces, es necesario romper esas defensas orgánicas que hacen que los cambios no se den. Para que los cambios se den, tenemos que modificar las creencias. Para cambiar las creencias, tenemos que romper el sistema inmune organizacional, lo que hace que aquel que decía que no se puede, se vaya. Y traigamos gente que diga sí se puede. Ahí estamos modificando la creencia. Eso va a hacer que se rompa este sistema inmune organizacional, que el status quo se elimine y que salgamos de nuestra zona de confort. Esto está demostrado que es así. Así que les pido que tengan en cuenta este concepto que es muy importante. Fíjense lo siguiente, este gráfico es muy representativo de esto, ¿no? Este es un gráfico de la Boston Consulting Group, después de un estudio hecho a muchas empresas, muchas industrias, ¿a qué conclusiones se han podido llegar? Que la vitalidad de las empresas, es decir, la capacidad de flexibilidad, de cambiar, etcétera, va disminuyendo a medida que las empresas se hacen más grandes y que se hacen más viejas. Está demostrado, podemos llamarlo entre comillas, científicamente, que en la medida que la empresa va creciendo y se va haciendo más vieja, su vitalidad va disminuyendo. Eso va en contra de lo que en los nuevos contextos nos está pidiendo, empresas mucho más dinámicas y mucho más ágiles. Para lograr romper esta inercia de la caída de vitalidad, es necesario trabajar en esos dos aspectos. Modificar las creencias para cambiar los resultados y romper el SIO. ¿Bien? Espero que vayamos bien hasta acá. Vuelvo a repetir, si alguien tiene una pregunta, podemos interrumpir y las aclaramos. Vamos a meternos entonces ahora en las claves estratégicas. ¿Sí? Las claves estratégicas. Una de las claves es lo que yo hablé de la mutación tecnológica. La mutación tecnológica. Vamos a ver a qué llamamos mutación tecnológica. Bueno, esta filmina ya lleva 2 años. Desde que empezó la pandemia, la muestro y vengo hablando de lo mismo, porque la situación no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el nivel de avance sobre este puente. Es decir, cuando comenzó la pandemia, hubo un puente en donde ese puente nos llevaba quizás a una nueva forma de hacer las cosas. Algunas empresas picaron en punta en la transformación, a un nuevo contexto, home office, eliminar el papel y trabajar por plataforma, dejar de tener vínculos personales, sino empezar a trabajar vínculos virtuales. Algunas empresas picaron en punta, empezaron a recorrer este puente. Muchas empresas ya llegaron a la orilla, ya cruzaron este puente hoy. Otras empresas están muy avanzadas ya, están terminando de cruzar este puente. Lamentablemente todavía hay empresas que están iniciando
y hay algunas que quizás ya todavía no iniciaron, a pesar de que ustedes miran, no, hay empresas que todavía no iniciaron el cambio, no iniciaron esa verdadera transformación a un nuevo contexto, que vamos a ver que es muy complejo, mucho más complejo de lo que venimos hasta hoy trabajando. Entonces, lo que yo le digo es que ahora, no lo decía el año pasado ni el año pasado, ahora este puente en cualquier momento se va a cerrar. Estamos cada vez más cerca de que este puente de transformación se cierre, y cuando finalmente este puente se cierre, los que no lograron cruzarlo van a quedar afuera. Muchos desaparecieron ya porque no se animaron a cruzar o no supieron cruzar este puente. Otros que podían haberlo hecho y quizás no lo hicieron o no lo están haciendo con la velocidad necesaria, quizás no lleguen a tiempo. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de la transformación, ¿cuáles son los dos tipos de transformaciones que se dieron? Bueno, la siguiente. Primero, las que se apuntaron a revisar y ajustar sus procesos. Es decir, yo tengo industrias, trabajo con industrias, trabajo con algunas empresas de servicio también, donde no es posible eliminar su estructura física o muchas de sus tareas físicas. Lo que hicieron fue revisar qué procesos se podían optimizar, qué procesos podíamos eliminar físico para convertirlos en forma virtual y comenzar un proceso de ajuste, ¿sí? En toda su secuencia, en toda su cadena de valor, optimizando muchas las tareas, dándole mucho más agilidad, acortando la secuencia de su cadena de valor. A esto le llamamos empresas tecnológicas, porque son empresas que ya venían, que no son verdaderos modelos de negocio tecnológicos, sino que tuvieron que ajustar sus modelos de negocio a lo que ese nuevo contexto que ya venía operando. Yo hasta el año 2019 venía trabajando en los programas de MBA y con las empresas, venía hablando de la transformación de las nuevas formas de gestionar, ¿no? Que ya comenzó cuando arrancó Google, cuando arrancó Facebook, pero que se había acelerado con Airbnb, con Uber, todos estos modelos de negocio colaborativos que tuvieron un crecimiento exponencial. Bueno, ya venía dándose esta transformación de modelos de negocios virtuales. Entonces tenemos estas empresas que no tienen modelos de negocio virtuales, sino que tienen modelos de negocios físicos, tecnológicas, pero que tuvieron que ahora acelerar su proceso de transformación. Pero por otro lado tenemos lo que yo llamo los nativos digitales. Acá está lo que estamos hablando, de Airbnb, Uber, Amazon, todas empresas que su modelo de negocio es un modelo de negocio básicamente digital. Quizás estas, los que me ha tocado ver muy poquitos casos de empresas tecnológicas que mutaron a modelos digitales. No les puedo llamar nativos digitales, pero sí ya modelos de negocios digitales, porque realmente hicieron cambios muy profundos que ese nuevo contexto les permitió y se transformaron en modelos de negocios digitales, ¿sí? Digitales. Ahora bien, ¿cuáles son los grandes ganadores que hoy se percibe en estos dos modelos, tanto el nativo digital como las tecnológicas? Lo que se llaman las empresas biónicas. ¿A qué llamamos empresas biónicas? Alguno quizás de los que está acá presente tiene mi edad. Yo cuando era chico veía un programa que se llamaba El Hombre Nuclear, ¿sí? The $6 Million Man, protagonizado por Steve Austin. No me acuerdo si Lee Mayers, pero Lee Mayers era el actor y Steve Austin era el personaje en la película. Era un astronauta que volviendo a la Tierra tuvo un accidente en la aeronave que venía. Cuando llegó a la Tierra, bueno, en ese accidente él perdió un ojo, perdió un brazo y perdió las piernas. Entonces lo reconstituyeron, le colocaron piernas biónicas, un brazo biónico y un ojo biónico. Entonces, eso es el hombre nuclear porque es un hombre mitad físico y mitad biónico. Entonces, ¿a qué llamamos empresas biónicas? ¿Y por qué digo que son los grandes ganadores y lo que el mercado hoy exige para ese nuevo contexto 2022? Aquellas empresas que transformaron su modelo de negocio, ya sean que han sido tecnológicas o nativos digitales, armaron su modelo de negocio digital, pero no se olvidaron de que las actividades críticas en donde hay algún tipo de interacción fundamental para el cliente siga siendo física o siga interactuando en forma, aunque sea virtual, pero con alguien físico. Y no todo a través de una aplicación o a través de marca el 199, después marca el 1, marca el 2, ¿sí? Entonces, estas empresas biónicas son aquellas que les queda claro que es importante transformar a modelo de negocio digital, pero sin dejar de atender al cliente, sobre todo en los que son los puntos críticos, porque el cliente, el consumidor, hoy necesita seguir teniendo interacción con alguien
real, no siempre con la máquina. Entonces, las empresas que entendieron esto son las grandes ganadoras. Es empresas que tienen mucho hecho a nivel digital, pero se quedaron con algunas cuestiones críticas de valor, de alto valor, de alta experiencia para el consumidor, con interacción humana. Por eso son empresas, digamos, empresas biónicas. Bien. Ahora, para todos estos cambios, lo primero fue realizar un cambio cultural, ¿no? En toda esta historia. Veamos algunos cambios de empresas pre-tecnológicas, cómo lo hicieron. Bueno, creo que un caso bien interesante de comentar es el caso de la empresa Komatsu. Por ahí, si alguien está dentro de esta industria. Fíjense lo interesante de Komatsu, ¿no? Komatsu ofrece su plataforma de construcción inteligente, y a través de esta plataforma lo que ha hecho Komatsu es cambiar la forma de prestar los servicios. Ha aplicado mucha tecnología en sus servicios, ¿sí? Esto lo que ha permitido es que, primero, los equipos nuevos vienen mucho más digitalizados, es decir, muchos de estos equipos de movimiento de tierra, etcétera, están totalmente digitalizados, es decir, en algunos casos ya no necesita personas que los manejen, todo se lo estandariza, se lo sistematiza, y el equipo solo hace el trabajo, lo hace mucho mejor que cuando hay una persona física controlando, porque de alguna manera tiene establecidos los parámetros y lo hace y llega a los parámetros buscados. Muchos de los controles de gente que tenía que hacer los controles de avance se hacen a través de drones, es decir, que los dueños del proyecto no necesitan mandar ningún operador, sino que a través de los drones ellos pueden mirar lo que está pasando en tiempo real y poder monitorear y investigar qué es lo que está pasando. Entonces esto ha hecho que Komatsu le ofrezca a los proyectos de construcción un servicio que le permite bajar más del 15% de sus costos en esos proyectos de construcción. Hacía mucho tiempo que la industria de la construcción no presentaba una reducción de costos tan importante. Esto lo logró Komatsu a través de la incorporación de tecnología en sus servicios. Entonces vemos como una empresa que es básicamente física pudo convertirse parte de sus actividades en actividades digitalizadas, digamos, ¿no? Con monitoreo digital o virtual, lo que ha permitido reducir los costos de esta manera. Un buen ejemplo de cómo se puede avanzar en la transformación. Por supuesto que, bueno, no todos tienen la posibilidad de la capacidad de inversión y de innovación como Komatsu, pero les muestro que esto es posible hacer, ¿no? A modo de ejemplo, dentro de estos procesos de transformación, dos cosas que a mí me llaman mucho la atención y que hoy están muy avanzadas, a pesar de todos los cambios tecnológicos. Bueno, el concepto del metaverso. El metaverso, que es una apuesta muy fuerte, que no solamente la hace Facebook, sino, digamos, Mark Zuckerberg, sino también otros jugadores, están apuntando al metaverso porque lo ven como el sitio en el cual a futuro va a ser el sitio de interacción. El sitio de interacción, ¿no? El metaverso en realidad tuvo sus orígenes en lo que se llamaba en su momento, hace ya por lo menos unos 8 o 9 años, la Second Life, que era un lugar donde vos, a través de un avatar, podías vivir ahí en ese mundo virtual. Bueno, metaverso es un avance de esa Second Life, donde busca que empiecen a haber interacciones. Se está trabajando muy fuerte se está invirtiendo muy fuerte en esto. Vemos un pedacito de esto, ¿no? De cómo están, por ejemplo, las universidades avanzando en el metaverso. Bueno, un pedacito, digamos. Ya se está probando dar clases de anatomía, donde los avatares, que son los alumnos que están presentes ahí, pueden interactuar con el profesor, que también es un avatar, y poder ir viendo la anatomía también en forma virtual.
ahí dentro de esta universidad virtual, ¿no? Dentro de lo que es el metaverso. Y otro avance que es muy importante, que se está dando mucho también, quizás es mucho más, la inversión también es muy grande, pero ya está demostrando resultados, es dentro de este proceso de transformaciones son los hoteles atendidos por robots. ¿Sí? Gena Hotel es una de las primeras pruebas, ya lleva un tiempo importante de prueba, cada vez va mejorando mucho más, de cómo se puede lograr un hotel que prácticamente esté atendido por robots. Tenemos un pedacito de Gena Hotel en Japón. Todos soñamos con un mundo donde los robots hagan todo nuestro trabajo. Los sueños se están convirtiendo en realidad. En un distrito de Japón, en un hotel robot en Tokio, podemos experimentar cómo se vivirán algunas partes del futuro. En recepción, en restaurante y en otros campos de trabajo, no hay gente trabajando. Los robots asumen las responsabilidades. Para registrarnos en la recepción, primero fuimos hacia el robot masculino que estaba más cerca de nosotros. Fuimos hacia la robot femenina después de que ella nos llamó. Welcome to Haneda Hotel. Please use the touch panel to select your language. Please scan your passport page with your picture on the device. Por instrucciones del robot, escaneamos nuestros pasaportes y firmamos los documentos. Luego, el robot nos saludó y nos guió a la máquina de pago después de tomar nuestra información. Hicimos el pago a través de esta máquina por nosotros mismos. No hay humanos involucrados. Inclinarse es muy común en la cultura japonesa. Después de saludarnos por última vez, salimos de la recepción. Miren, hay algo ahí. Como se entiende por el cartel informativo en el ascensor, no hay nadie en este hotel para cocinar comida o lavar la ropa. El restaurante del hotel está formado por autómatas. También pueden comprar zapatos y pijamas de los autómatas sin hablar con nadie. Incluso la lavandería es realizada por los autómatas. La puerta de la habitación se abre mediante reconocimiento facial. El televisor se encendió cuando entramos en la habitación. El aire acondicionado se enciende automáticamente. Hay un gabinete. ¿Qué es eso? La característica de la habitación que más me interesó fue que el armario donde pones tu ropa la limpia y la plancha de manera automática. Con la ayuda del vapor que se forma en el interior, el aire caliente fluye y las planchas se mueven 180 veces por minuto, y tu ropa estará lista en cuestión de horas. Dejo mi suéter aquí. Está muy arrugado. Por estos filtros habrá un flujo de aire en el interior. Veremos si se va a planchar por la mañana. Bueno, eso la plancha está espectacular. Bueno, como ven, la tecnología está permitiendo estas cosas. O sea que es un momento de cambio muy, muy importante que está viviendo la humanidad, donde tenés dos caminos. O vemos cómo nos adaptamos y cómo nos vamos sumando de a poco a ese cambio. No importa la edad, es cuestión de las creencias. Recordemos que el primer límite la tenemos a través de las creencias. Tenemos que cambiar nuestra creencia que es posible el cambio para poder sumarnos a esto, que eso es inevitable. Después analizaremos si es positivo o negativo, veremos todas las críticas posibles que tiene esto, pero el cambio está y no hay forma de frenarlo, digamos, ¿no? Es como los luditas, ¿se acuerdan los luditas que intentaron frenar la revolución industrial, atacando los telares, las primeras industrias en Inglaterra? Los luditas se oponían a este cambio y finalmente el cambio se dio, no hubo forma de frenarlo. ¿Bien? Otro aspecto muy importante, que en esto también las empresas son muy sabias, las que saben manejar esto, es, fíjense en este dato, ¿no? Hasta el año 2020, más o menos, había disponible en volumen de datos, para tomar datos de toda la red, todo donde podemos extraer datos, 55 zettabytes. Y se estima que para el año 2025 va a haber disponible 175 zettabytes. Es decir, hay un crecimiento exponencial. Tengo en cuenta que un zettabyte son 1.000 millones de terabytes. ¿Qué nos está queriendo decir esto, digamos? La cantidad disponible de datos que convertidos en información
uno puede tomar otro tipo de decisiones a las que actualmente uno toma. Solamente basta con sentarse y ver YouTube para sacar ideas, que esas ideas que son datos que yo recibo, convertirlas en realidad. Hoy está todo disponible, todo es gratis, ¿sí? Entonces, el que entiende el valor que el dato tiene hoy el dato convertido en información, que es lo que hoy las empresas llaman algoritmo, que no es nada complejo, es simplemente darle sentido a ese dato. Lo que saben del valor que tiene el algoritmo son los que pican en punta en la transformación, porque haciendo algoritmos de la información que a veces yo mismo tengo en mi base de datos, o haciendo algoritmos de información que tomo de afuera, me permite ajustar mejor mis decisiones y avanzar en un camino mucho más concreto. Hoy los empresarios saben que el algoritmo o el dato es el petróleo del futuro, ¿sí? Es el oro del futuro, es lo que más vale. Tener datos es muy valioso para tomar buenas decisiones. Bien, hasta acá el valor de la tecnología, que era uno de los pilares del cambio de las cuestiones estratégicas. El segundo pilar era saber elegir cómo competir, digamos, ¿no? Y dónde debo competir. Segundo aspecto fundamental. Primero, saber que tengo que mutar tecnológicamente en función de mis posibilidades, pero no hay forma de no hacerlo. Segundo, tengo que tener claridad respecto de cómo y dónde competir. Para eso, les pediría que no se olviden de esta filmina. Esta filmina es, para mí, hace un buen resumen de lo que es tener una ruta de trabajo clara. Hay tres voces en todos los negocios. La voz de la estrategia que me dice hacia dónde debo ir, la voz del cliente que me dice qué es lo que quiere, y la voz del proceso que es la que entrega finalmente los resultados. Y estas tres voces se tienen que retroalimentar y estar alineadas. Es decir, la estrategia me tiene que llevar al cliente que yo estoy buscando y que ese cliente, a través de su pedido, convierta esa voz de cliente a través de mi cadena de valor en voz de proceso, y ese producto terminado me genere resultados, que esos resultados sean los buscados por mi estrategia. Es decir, estos tres aspectos tienen que interactuar. Lamentablemente estas tres cosas, le digo por experiencia de trabajar muchos planes estratégicos, no interactúan. La estrategia va en una dirección, los procesos o la cadena de valor va en otra, y a veces los clientes ni siquiera se los atienden, ni siquiera se escucha la voz del cliente. Entonces, en la medida que no entendamos que estas tres voces tienen que interactuar, va a ser mucho más complejo lograr resultados. Primer aspecto. Segundo aspecto, hoy ya no podemos seguir trabajando bajo el modelo de ofrecer todo para todos. Eso ya no va más. Los negocios hoy tienden a buscar enfocarse a ese cliente que es el cliente más rentable para mí. Mi negocio no está hecho para todo tipo de clientes. Cada negocio, en función de los productos que ofrece, está hecho para determinado tipo de cliente. El problema es que a veces no se logra identificar cuál es realmente ese cliente al cual yo quiero llegar con mis productos. Entonces, con el afán de tener mis puertas abiertas y que entre mucha gente, tengo infinidad de productos apuntando a distintos tipos de clientes y, en definitiva, en algunos me genera ganancias, en otros me genera pérdidas. Mi equilibrio no se logra, ¿sí? Entonces, no se puede seguir compitiendo siendo bueno en todo y para todos. Hoy no hay forma de seguir haciendo esto. Es necesario enfocar mi estrategia. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa estrategia es el puente entre mi misión, que es la base de mi negocio, es lo que yo quiero hacer día a día, y la visión. La estrategia me va a llevar en esta dirección hasta finalmente la visión. Es el puente que me va a conducir a ese norte que es mi visión. Pero para que mi misión y la estrategia y la visión funcione, es necesario que alguien me empuje en esa dirección. ¿Quién me empuja? Mi cadena de valor. Mi cadena de valor es la que me empuja en esa dirección. Mi cadena de valor está formada por mis procesos. Toda empresa tiene cadena de valor, sea de servicio o sea de producción. Entonces acá vamos a ver perfectamente cómo interactúan las tres voces. La voz del cliente entra en mi cadena de valor, sale la voz del proceso, que es el producto terminado, y interactúa con la voz de la estrategia a través de qué. Esa voz del proceso la va a medir finalmente la estrategia en función de la propuesta de valor que yo armé para ese cliente y la experiencia que le hice vivir, que también surge de mis procesos. Entonces, estas tres voces interactúan de esta manera, que es la forma como yo tengo que mirar mi negocio, sea pequeño, mediano, grande. Todo negocio funciona así. Estas tres voces tienen que interactuar
y fíjese cómo cada una de ellas es la que me permite empujar en la dirección buscada. Dos cositas importantes. Fíjese, yo acá coloqué la misión y la visión. Son dos definiciones muy importantes. Lamentablemente han sido ultrajadas en las últimas décadas, o quizás más de décadas, en los últimos 15 años. Son definiciones que han sido ultrajadas. Pero no se imagina el valor que tiene una misión, porque la misión es la que te acompaña toda vida, a vos como persona, como profesional o como empresa. Por lo tanto, la misión me tiene que decir cuál es mi negocio, a qué me dedico, y eso no tiene que cambiar nunca, no va a cambiar nunca mi misión. Podrá cambiar la forma de hacer las cosas, pero no la misión. De ahí el valor de la misión, y no solamente de escribirla, sino de medirla, cuantificarla y saber qué cosas de ahí estoy cumpliendo. Este trabajo lo hacemos y me lleva a veces una semana trabajar con los empresarios para alinear los conceptos, para que las definiciones que yo llamo fundacionales, que es la misión, la visión, los valores, el propósito del negocio, estén todos alineados mirando en la misma dirección, pero lo más importante es que de ahí salgan objetivos que puedan ser medibles, porque la clave de lo que yo tengo que medir en mi negocio es los objetivos que surgen de la ruta. La ruta surge de estas definiciones. Lamentablemente hay mucha mala praxis en los llamados de los planes estratégicos, porque se sientan a definir objetivos, y los objetivos ya están escritos acá. Si la misión y la visión está clara, y la estrategia también está clara, ahí están mis objetivos, de ahí tienen que salir mis objetivos estratégicos, convertirlos en elementos medibles, cuantificables para saber si estoy en la ruta de mi misión, cuán lejos estoy de mi visión, etc. ¿Bien? Esto es todo un tema que lo desarrollamos, que es muy importante porque a partir de ahí se desencadena todo el trabajo estratégico del negocio y, por supuesto, también los procesos. ¿Por qué digo que es muy importante saber dónde competir? Porque, bueno, un negocio que apunta, siempre pongo esta industria porque creo que es la que más fácil de entender cuando yo digo de cómo y dónde competir. Hay negocios que apuntan a competir abajo en la relación valor-precio-barato. Hay negocios que buscan competir a nivel de valor y precio medio. Hay negocios que buscan competir a nivel de valor y precio alto. Y hay negocios que buscan competir a nivel de valor y precio premium. Cada marca tiene una ubicación determinada en esta relación valor-precio. El problema es cuando yo no estoy ubicado. Por eso digo que los negocios de todo para todo ya no existen. Imagínense, ustedes se imaginan a Porsche o a Ferrari haciendo un vehículo para competir con Tata o con Dacia. No, tienen claro que su negocio de nicho está ahí arriba. O se imaginan a Audi o a Mercedes-Benz haciendo productos para competir con los mercados quizás de Chevrolet o con los de Tata. No, porque ahí está su mercado. Estas industrias tienen claro a dónde está su mercado, cuál es su forma y su modelo de negocio para competir y buscan ser competitivos y diferenciarse en ese punto. Cuando yo no tengo claro esto, compito en esta franja completa, entonces finalmente a mí no me ubican. Si Ferrari hiciera esto de compitiera en low end, en middle end, en high end o premium, no tendríamos la idea de lo que es Ferrari. Como Ferrari tiene claro su posicionamiento y sabe claramente dónde quiere competir, entonces cuando uno dice Ferrari, claramente sabe que es un producto caro o premium, podemos decir, ¿no? Entonces esto es muy importante para este 2022 y a futuro, tener en claridad dónde competir. Antes se permitía estas cosas, hoy ya no se permite. El nuevo contexto para ser ganador no me permite esto. Entonces tengo que pensar bien cuál es mi cliente, si va a ser cliente Ferrari, si va a ser cliente BMW, va a ser cliente Toyota. ¿Cuál es mi cliente al cual yo busco? Y enfocar mi negocio en esa única dirección. Tercer aspecto, ya estamos llegando al final. El nuevo consumidor. Vamos a algunas cuestiones que son muy importantes. Mire, dato de color. Esto un poquito refuerza lo que yo les acabo de decir, ¿no? Yo sé que el 50% de mis productos genera quizás el 140% de los beneficios que obtenemos en mi negocio. Y el 50% restante de mis productos me genera una pérdida del 40% de mis negocios. Esto pasa porque no tengo mi negocio enfocado. Y si esto lo llevo a mis clientes, es lo mismo, digamos, ¿no? Cuando yo apunto a muchos tipos de clientes y no a ninguno concreto, lo que estoy logrando es que una parte de mi negocio genere beneficios y otra parte de mi negocio se coma parte de esos beneficios. Lo que pasa es que a veces como no lo tengo medible y cuantificable, porque quizás no tengo ni siquiera control de stock, me es muy difícil determinar esto o entender esto. Pero esto se da, esto es real y ocurre siempre. Cuando yo tengo identificado cuál es mi cliente y básicamente que ese cliente es el que más beneficio me deja, yo tengo que empezar a tomar decisiones entonces de qué no voy a hacer, que es lo más difícil. ¿A qué cliente ya no voy a atender?
qué productos ya no voy a comprar porque esos clientes ya no los voy a atender. Y ahí empiezo a enfocarme y empiezo a tener claridad respecto de cuál es el posicionamiento que yo estoy buscando. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es muy importante tener claro mi cliente? Y esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. Si yo quisiera vender artículos religiosos, ¿sí? ¿Dónde están mis clientes que me van a comprar artículos religiosos? ¿Cuál sería ese cliente ideal al cual yo le podría vender estos artículos religiosos? Bueno, evidentemente ya empiezo a darme cuenta que son personas que practican la religión, si yo quiero vender artículos religiosos. Ahora bien, ¿dónde se encuentran esas personas que practican la religión? ¿Dónde las busco? ¿Cuál es el lugar en donde se concentran? Bueno, seguramente el lugar donde se concentran estas personas o están, si es en la red, el lugar donde se concentran las cuestiones religiosas, y si es un lugar físico, en las iglesias o en los lugares de oración. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo claro cuál es ese cliente al cual yo quiero llegar, me resulta mucho más claro saber dónde lo tengo que buscar. Cuando yo no tengo claro a qué cliente estoy apuntando con mi negocio, con los productos o con los productos que más ganancias me dejan, evidentemente tampoco tengo entonces claro el lugar a donde tengo que ir a buscar. En forma virtual, porque a los clientes, a las iglesias también los puedo buscar en forma virtual o en forma física. ¿Sí? Entonces la clave está ahí. Y entonces yo tengo que ver cómo llego a ellos. ¿Sí? Cuáles son los canales donde están concentrados. A veces cuáles son los influencers que los congregan. Hoy las redes es un actor clave para nosotros. A veces hay influencers que congrega mis clientes, entonces es importante que yo me vincule con esos influencers para meterme ahí adentro y en un momento empezar a interactuar para poder llegar a esos lugares, ¿no? Es muy importante esto. Segundo aspecto que hoy es muy importante para identificar el consumidor, lo que se llama el pensamiento orbital. Este pensamiento orbital es lo que hoy está moviendo el mercado del consumidor. Es decir, ya los consumidores, de una manera, están involucrados en las conversaciones en la red. Ya no pueden optar por participar o no participar. Nosotros ya estamos involucrados en las conversaciones en la red de una manera indefectible. No hay forma de salir de esas conversaciones hoy. Entonces, esto lo que está haciendo es que haya toda una recategorización. Ya no podemos hablar de target, de sujetos pasivos. ¿Sí? Hoy, las personas que están en la red, nuestros clientes son sujetos activos, son sujetos empoderados, que deciden, que diseminan la información, que la hacen inmediata, que la hacen exponencial, que la viralizan. Ojo, esto ha cambiado. Ya nosotros ya no podemos optar por entrar o no entrar en una conversación. Ya estamos en las conversaciones. Cuando abrimos nuestro Facebook, cuando abrimos nuestro Instagram, ya estamos en la conversación. No hay forma de evitar esto. Por lo tanto, hoy pasamos a ser sujetos activos, porque nosotros mismos interactuamos a veces en algunos mensajes sin tener nada que ver con ese sujeto porque queremos dar una opinión. Somos activos, viralizamos, diseminamos la información en forma inmediata y exponencial. Ya no son target, son sujetos empoderados. Ojo, ojo con este aspecto. Tercer aspecto, ¿cómo es ese nuevo perfil del consumidor? Bueno, evidentemente hoy sabemos que es mucho más cómodo, busca mucho más rapidez y busca precio. Busca precio. Y la red le da esa facilidad, le da comodidad, le da rapidez y le da la posibilidad de buscar precio y compararlo con lo que vio en ese negocio del centro. ¿Sí? El rango de edad entre los 55 y los 60 años aumentó mucho su digitalización. Es decir, tuvo un crecimiento exponencial. Son nuevos actores en la red que entran ya a jugar y saben cómo jugar. Y por todo el rango de edad que va entre los 11 y los 30 años son grandes consumidores de juegos online. Por eso hoy está muy de moda el social game, es ver cómo me meto mejor en estos juegos que hacen los niños, se me fue el nombre en este momento, bueno, se me fue, con publicidad, con algún elemento que me permite interactuar dentro del metaverso, ¿sí? Este social gaming lo que hace es meterse adentro de lugares en donde interactúan los jóvenes o este target para que te conozcan. ¿Sí? Como dice acá, somos mucho más sensibles al precio y cada vez nos estamos acostumbrando mucho más a las compras online. Somos mucho menos fieles
y este aspecto es muy importante. Necesitamos mucho más seguridad y transparencia para decidir las compras. Frente a tantos inconvenientes, tantas estafas, es muy importante que el negocio le ofrezca transparencia y le ofrezca seguridad para que ver cómo vendemos esta idea para que la persona con tranquilidad opere con nosotros. Y el cuarto aspecto, que también es muy importante, perdón, penúltimo aspecto que también es muy importante, es que el nuevo consumidor es, por supuesto, es mucho más disperso. Es decir, ha pasado de estar muy concentrado en lo que hacía a estar muy disperso hoy. Eso nos pasa constantemente, este concepto de la dispersión. ¿Sí? Tenemos el concepto que se llama random. Nunca terminamos algo y ya estamos cambiando por otra cosa. Realmente los videos no los terminamos y ya cambiamos. ¿Sí? Cambiamos de ruta a otro lugar. Entonces somos mucho más multifocales y con efectos random. Nunca terminamos de ver las cosas y automáticamente cambiamos. Entonces, eso hace que sea mucho más disperso, por lo tanto, nuestra forma de comunicar tiene que ser muy cortita, muy concreta, muy eficiente y muy llamativa. Si no, por el efecto de dispersión, no nos van a captar. Y desde lo emocional también. Hoy el cliente ha dejado de ser emocional, ya no habla de cambiar, sino básicamente habla de sustituir. Ha dejado de ser emocional para convertirse en mucho más material, es decir, ya no tiene no le produce ningún tipo de dolor enviar su celular. Antes, miércoles, le costaba, ¿no? Se emocionaba y le costaba alargar lo que tenía. El nuevo consumidor ha dejado de ser emocional y básicamente es puramente material. Habla de sustitución, no importa que sustituir con la frecuencia que sea necesario, cambio y otra historia. ¿Sí? No hay, como dice acá, no hay duelo ni elaboración por la pérdida. Ojo con eso, por lo tanto, eso hace que sean mucho menos fieles y eso nos obliga a estar viendo cómo innovamos en lo que le ofrecemos a todos ellos, ¿no? Bien. Y finalmente, el cliente busca experiencias. El nuevo consumidor busca experiencias. Esto es una encuesta de la revista Harvard a más de 3.000 empresas, donde en términos concretos, la mayoría de las personas entrevistadas estarían dispuestas inclusive a cambiar sus negocios si te garantizan mejores experiencias. Las empresas que le ofrecieron mejores experiencias a sus consumidores lograron tener mucho más ganancias, pudieron incrementar el volumen de venta, pudieron lograr mayor cantidad de clientes en sus negocios. Esta encuesta lo que demostró, lo que evidenció es el valor que le dan a las experiencias los consumidores, al punto tal que estarían dispuestos a dejar un negocio de años por otro que le ofrezca buenas experiencias. A tener en cuenta, ¿no? Por aparte del rango y lo que busca ese nuevo consumidor. Bien, es tan importante el concepto de la experiencia que casi le costó las pérdidas millonarias que tuvo en su momento Starbucks. ¿Sí? Starbucks a fines del 2007 tuvo una caída muy grande de sus acciones. Como dice acá, en el 2007 llegó a tener casi 13.000 establecimientos, pero a partir de ahí tuvo una caída muy grande y tuvo que asumir nuevamente Howard Schultz, el CEO de Starbucks, la presidencia. Y básicamente, ¿a qué conclusión llegó Howard Schultz? De que había cambiado el foco del negocio y se había olvidado lo más importante, lo que había hecho exitoso este negocio, que era la experiencia. Se había enfocado en invertir, como dice acá, tiempo y dinero en buscar eficiencia en el negocio y había dejado de lado la experiencia, que es lo que más valora finalmente el consumidor. Eso hizo que nuevamente revalorizar las acciones y enderezar el rumbo del negocio. El valor de la experiencia, como lo entendió la empresa francesa Sephora. ¿Sí? Sephora, como dice acá, hasta el año 2019 creció un 10% en promedio de sus ingresos respecto a la competencia. Estamos hablando de 10% por arriba de la competencia. ¿Cómo lo logró? A través de este modelo de negocio que le brindaba experiencia a las mujeres, donde podían vivenciar, usar, probar todos los productos y después recién tomar decisiones de compra. Como hizo que Sephora creciera exponencialmente su negocio, simplemente haciéndole que la gente se sentara, pudiera vivenciar lo que va a comprar. Eso tiene un valor increíble para el consumidor. Ok, y finalmente, para ir cerrando, tener el valor de tener una mirada 360, ¿no? Lamentablemente hoy estamos plagados de ruidos. La clave está en cómo separamos los ruidos de las señales. Es muy difícil que un cartel nuestro pueda ser visualizado ahí.
Bueno, eso es lo que pasa en el mercado. Hoy los consumidores están llenos de ruidos. Lo que tenemos que lograr es tratar de generar señales. Ahora, no es fácil detectar las señales, porque normalmente nuestro punto de atención está en los ruidos. Generalmente lo que a nosotros nos hace que, como empresarios, acá del lado de los empresarios, nos enfoquemos es en el ruido. Y a veces, cuando nos enfocamos en el ruido, que es lo que está en los medios, lo que me dice las personas de mi negocio, eso es ruido. Y dejamos de ver lo más importante, que son las señales. Quizás las señales son imperceptibles, están ahí, son pequeñitas, ¿sí? Pero están, ¿sí? Están ahí. Hay formas de enseñarle a los empresarios a ver cómo dejo de mirar el ruido, que es la tendencia de todos, para empezar a mirar la señal. Esto también lo trabajamos mucho cuando estamos tomando los planes estratégicos, porque un aspecto importante es crecer. Para crecer, tengo que dejar de mirar lo que me llama la atención, que es el ruido, para enfocarme en aquello que no me llama la atención, pero que son los datos valiosos, porque a partir de ahí convertimos el ruido en señales. Entonces, cuando miramos este contexto, es decir, dejamos de mirar el ruido y empezamos a ver las señales, tenemos que diferenciar que hay dos tipos de contextos. Contexto 360 le llamo yo. Contexto interno, donde básicamente empezamos a ver que el ruido se da en que estas tres cosas no se miran entre sí, no están alineadas. La empresa piensa en lo siguiente: ¿cómo creemos que el cliente quiere que sea el producto? Eso es lo que la empresa hace y piensa. Pero por otro lado está el cliente, que el cliente piensa cómo quiere que sea el producto. Y por otro lado tenemos el producto en sí, que es lo que sale finalmente de la cadena de valor, que es cómo es el producto. Y a pesar de que parezca raro y parezca ridículo, estas tres cosas no coinciden. Lo que la empresa cree que el cliente quiere de su producto no es lo que el cliente está pensando que quiere recibir, y mucho menos es lo que finalmente recibe. Entonces, acá empezamos a hablar de este ruido que hace que nosotros estas tres cosas no las miremos y por lo tanto no logremos que interactúen. Esto se llama contexto 360 interno, ruido interno, que hace que estas tres cosas no interactúen. Trabajamos en las consultorías para mostrarles estos ruidos y empezar a ver cómo estos ruidos los convertimos en señales. En lo que es contexto 360, el contexto externo, también es muy importante para separar el ruido de las señales, ¿sí? Porque la empresa es esta, pero la empresa no está sola, la empresa compite en una industria. Entonces, y esa industria compite en un mercado, ¿sí? Entonces, lo que normalmente ocurre, que yo le llamo ruido, es que la empresa que está acá y que compite en la industria lo que hace es mirar lo que hace los otros jugadores de la industria. Pero eso es seguir compitiendo con el ruido. Estar mirando lo que hace la competencia, está bien, es muy importante, pero eso sigue siendo ruido, porque eso no me permite escalar mi negocio, ¿sí? Entonces, lo que normalmente vemos y trabajamos con los empresarios es que generalmente el gran error, que yo le llamo ruido, es que nos manejamos siempre dentro de los límites de la industria. Es decir, siempre nos manejamos y miramos lo que pasa dentro de la industria. Lo que realmente ganan son los que miran fuera de la industria, los que tratan de buscar lo que se llama no clientes, aquellos sujetos que no están dentro de mi industria, pero que si quizás ellos conocieran lo que yo hago, comprarían mis productos. A pesar de que ustedes creen que no hay infinidad de actores fuera de los límites de mi industria, de sujetos, de consumidores, que estarían dispuestos a consumir los productos de mi industria si alguien les enseñara o les mostrara lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando yo hablo de contexto 360 externo, el ruido es siempre mirar lo que hace la competencia. Está mal, no está bien, pero eso no alcanza. Yo tengo que mirar más allá de los límites de mi industria, porque eso es lo que me va a permitir hacer que mi negocio crezca exponencialmente. Hay muchos ejemplos de esto. Piensen en Cirque du Soleil, piensen en Johnson Johnson cuando hizo los desfibriladores caseros para universidades, para escuelas, perdón, Philips, no, Johnson, Philips, los desfibriladores caseros, o sea, miró más allá de las industrias, pensó en a qué otros sujetos más les podemos llegar a ofrecer nuestros productos. Bueno, lanzó los desfibriladores caseros, etc. O sea, hay muchas posibilidades fuera de mi industria. El problema es que el ruido hace que no veamos los datos. ¿Bien?
Ahora, ¿por qué no vemos la realidad? Bueno, básicamente no vemos la realidad y nos enfocamos en los ruidos porque tenemos una percepción muy subjetiva de esa realidad. Frente a un contexto determinado, un empresario puede mirar esto, que es un hombre, y otro empresario puede mirar esto, que es una rata. ¿Cuál de los dos es real de esa mirada que está haciendo el contexto? No podemos definirla, pero cómo las cuestiones internas, nuestra forma de pensar y ver las cosas, lo que hace es modificar esa realidad a lo que yo quiero ver. Entonces, depende de la óptica, cómo miremos las cosas, podemos ver de una manera u otra lo que ese contexto nos está mostrando. Entonces, ¿por qué se dan los errores de la mirada 360, tanto interna como externa? Por el ruido que tenemos en nuestro pensamiento. ¿Cuál es el ruido? La interpretación que hacemos de nuestro contexto. La interpretación que hacemos de nuestro contexto. Entonces, es muy importante a la hora de mirar el contexto y tomar decisiones, trabajar en equipo. Para poder tener una mirada 360 es muy importante que alguien me ayude a mirar. Yo solo tengo una capacidad máxima de mirada de 90 grados. Para tener una mirada de 360 es necesario que trabajar en equipo. Si no, el error que yo voy a cometer es mirar el negocio desde mi óptica y por lo tanto estoy haciendo una interpretación parcial de lo que ese negocio me está indicando. Y entonces, una vez que tengo claro cuál es mi cliente, una vez que tengo claro cuál es el modelo de negocio que voy a utilizar para competir y llegar a ese cliente, una vez que tengo claro cuáles son los ruidos que hace que no me permite llegar claramente a ese cliente o no identificar las oportunidades, una vez que tengo claro eso y que entonces pongo proa en mi negocio, tengo que llegar a la propuesta de valor, que es la que finalmente me va a enganchar con ese cliente. La propuesta de valor es aquello que nosotros le entregamos a ese cliente y lo que hace que ese cliente se interese por mí. ¿Por qué? Porque soy diferente, porque frente a tanto ruido, esta es una señal, frente a tanta manzana verde, esto es una señal, es una manzana roja, y por lo tanto, entonces, le hemos ayudado a que tanto ruido se convierta en señal. De ahí el valor que tiene la propuesta de valor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se construye la propuesta de valor? Bueno, partiendo de un atributo genérico de mi producto, adicionarle elementos que le agregan valor, puede ser a través de innovación o puede ser a través de solamente agregarle valor, sin innovación, pero que hace que finalmente la propuesta sea mucho más atractiva de lo que ofrece otros jugadores. Y lo más importante es que saber básicamente que cuando yo estoy armando una propuesta de valor, me tengo claro el cliente, por eso lo puse al final. Es decir, yo tengo que saber que si ese cliente está buscando artículos religiosos, tiene que saber que mi producto le va a dar ese beneficio. Es una estampa, es una imagen. Le va a solucionar un problema, que es buscarlo en la iglesia. No, yo se lo llevo a su casa. Le soluciono ese problema. Ya no tiene que ir a buscarlo a la iglesia. Yo se lo acerco directamente a su casa. Le estoy ahorrando tiempo, costo, distancia. Y a su vez lo puedo llegar a sorprender a través de ciertos servicios adicionales o cierta interacción que le puedo llegar a dar por ese producto que me está comprando. ¿Sí? Entonces, una buena propuesta de valor va a depender claramente de haber identificado cuál es mi cliente, que depende claramente de cuál es el modelo de negocio que yo elegí para competir. Teniendo claro el dónde y el cómo, sé a qué cliente debo apuntar, sé entonces qué propuesta de valor debería ofrecerle para poder satisfacer estas cosas. Y una buena propuesta de valor construye finalmente barreras frente a la competencia. Mire, este es un trabajo que estoy haciendo actualmente de consultoría con una empresa en El Salvador, que se llama Blue Fruit, si quieren googlearla. La estrategia de este negocio la definimos en 2 palabras. Es muy importante que la estrategia la define en 2 palabras. Energía saludable, esa es mi estrategia, ¿sí? Para él. Y la propuesta de valor se apoya en estos 3 elementos, ¿sí? Que es lo que ofrecen esos productos, que son productos que generan energía para los deportistas, o sea que mi target, mi objetivo, claro, es el deportista, pero deportista de mediano o alta intensidad. Ese es el deportista al cual yo apunto. Por lo tanto, ¿a él qué le ofrezco? ¿Cuál es mi propuesta de valor? Energía, pero energía saludable, porque este producto, a diferencia de los que se importan en El Salvador, es un producto saludable, o sea, no tiene cafeína y no tiene otros productos químicos, es mucho más saludable. Es un producto de alta calidad y lo más importante es un producto accesible. Esas son las barreras que con este negocio estamos creándole a la competencia, que es una competencia muy dura, porque partiendo de Red Bull para abajo hay una gran cantidad de jugadores que ofrecen productos en la misma línea. Pero él, teniendo claro cuál es el cliente, él está presente en todos los eventos más importantes en donde se consumen estos productos. Estamos llegando directamente al corazón del negocio y eso le está permitiendo crecer exponencialmente una vez que el consumidor conoce los atributos o esa propuesta de valor les llega
y entiende el por qué es mejor consumir estos productos de los otros. El valor que tiene parte de una buena estrategia para que mi negocio empiece a crecer exponencialmente, ¿no? Y finalmente, una experiencia que estamos teniendo acá en Argentina, que se llama que yo le llamo el pan de Pancho, es de este personaje, que es Jonathan Caciapuoti. ¿Qué es lo que hizo Jonathan Caciapuoti? Bueno, esta persona vendía panchos. Los panchos son, no sé cómo le llaman allá en Perú, pero los perros calientes, las salchichas en pan. Acá generalmente se consume mucho, sobre todo a la salida de los boliches. Los chicos cuando salen a la madrugada van a los puestos y consumen muchos panchos. Entonces, él tenía su puestito de pancho y para preparar estos panchos se tenía que comprar los panes, partirlos por la mitad. Era un laburo bastante complejo de agarrar. Eso hacía que algunos panes no se cortaran bien, no quedan bien abiertos. En otros casos me pasaba y los rompía, se cortaban los dedos. Era un trabajo bastante complejo. Entonces se puso a pensar cómo agregarle valor, cómo mejorar la propuesta de valor para que sea un producto mucho mejor, que sea accesible también para el consumidor, que sea innovador y que también le dé beneficios al vendedor. Bueno, desarrolló este negocio. Cholfi, el pancho doble. Ya montó su industria, donde lo que hace es ya fabricar un pan exquisito, pero ya abierto, listo para colocar la salchicha, ¿sí? Lo hace con ese famoso pancho doble, donde puede colocar 2 salchichas, puede ser individual. Entonces, solucionó un problema de tiempo, de costo y de pérdida de trabajo físico. Es tan bueno y tan interesante esta propuesta de valor del amigo Jonathan, que bueno, ya lo están llamando de otros países para pedirle la receta y pedirle la forma de poder entrar en esta línea, porque él patentó este producto, ¿no? Así que bueno, fíjense cómo cuando me quede en claro el cliente, me queda mucho más claro entonces cómo modificar en mi producto para que la propuesta de valor sea mucho más llamativa. Bueno, y con eso llegamos al final. ¿Cómo anduvimos, Yulisa? Cuéntame, ¿cómo anda la gente? ¿Todavía tengo gente ahí despierta, viva? Sí, sí, profesor, muchas gracias. Bueno, invitar a todos nuestros asociados puedan dejar sus consultas, pueden encender su micro si tienen alguna duda, alguna pregunta, o pueden colocarla también a través del chat. Comentarle, profesor, que el señor Miguel Villarreal, en el momento que estuvo exponiendo el tema de tecnología, colocó un comentario que él, por su parte, había experimentado y había visto en Madrid a robots atendiendo en restaurantes, ¿no? Y había colocado esa información. Perfecto. Bueno, sí, esto está creciendo de a poquito, son inversiones importantes, pero bueno, el tema es que estamos viendo cómo se van reemplazando personas humanas por robots. Por lo tanto, eso tiene un efecto también tema laboral, ¿no? Pero bueno, es el nuevo contexto que, que se viene, ¿no? Sí, miren, mientras que vamos, me gustaría, por favor, estimados asociados, puedan colocar sus consultas. Mientras que esperamos unos minutos, ustedes puedan colocar esta información a través del chat o pueden encender el micro. Comentarles que igual se les ha compartido un enlace para que ustedes puedan registrar su asistencia. Posterior a ello, van a recibir su certificado de participación. También comentarles que esta charla va a ser colgada en nuestro canal de YouTube, probablemente la próxima semana, y también las diapositivas que se han presentado el día de hoy también van a ser publicadas en la plataforma de socio. Profesor, la señorita Karina consulta, para una empresa de servicios contables, ¿cómo puede mirar al futuro? ¿Cómo encontrar más clientes? ¿Cómo venderse? Bueno, excelente pregunta. Yo el año pasado tuve la oportunidad de trabajar ahí en Lima con el Colegio de Abogados, y cuando hablamos con el Colegio de Abogados hablamos de lo que es el avance de la tecnología en el negocio, en la industria jurídica, ¿no? La industria jurídica, así como la industria contable, no están exentas de las transformaciones que tienen que tener. Es decir, primer aspecto que tenés que considerar para mirar el futuro es lo que yo dije en la elección del cómo y dónde. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de estudio quiero ser yo? Es un estudio que ofrece todo tipo de servicios, desde laboral hasta impositivo,
organización de empresa, todo es una forma de competir. No es quizás la más adecuada, porque entonces debería tener muchos especialistas buenos en cada una de estas ramas. Si lo logro tener está bueno, pero hoy la industria de la consultoría tiende a enfocarse. Por ejemplo, en mi caso yo me enfoco en 2 servicios nada más, que es todo lo que es gestión por proceso. Yo soy auditor de IRAM para certificar empresas, norma ISO 9001, 14000 y 37301 de compliance, y me enfoco en lo que son los planes estratégicos. Son mis 2 focos de negocio y no me muevo de ahí porque es mi expertise y tampoco me expando más que en esos 2 focos. Entonces, como consultor contable, es quizás redefinir tu negocio y decir, bueno, ¿en qué soy bueno? ¿Cuáles son los servicios en los cuales yo realmente gano más? Y entonces poner pro ahí, demostrar, empezar a mostrar que soy el mejor en esto y buscar dónde quiero competir. Si yo quiero ser un high-end dentro de mi consultora, un high-end no puede ofrecer todo. Un high-end se enfoca en decir, bueno, yo voy a ser el mejor en impuestos y por lo tanto el high-end tiene que cobrar caro. Pero ojo, si yo cobro caro un producto, un servicio de impositivo, por ejemplo, todo lo que lo que está alrededor de mi servicio tiene que ser caro. Es decir, desde el momento que yo abro la puerta de la consultora, desde el olor que percibo hasta la forma de presentarse del equipo, el mobiliario, la iluminación, la música, las carpetas, todo tiene que ser high-end. Entonces eso me permite, básicamente, decir, en el momento que yo abra, decir, este tipo es caro. Y entonces ya te va posicionando como high-end. Puede ser un middle-end, estar en el medio, ofrecer un servicio nivel medio, o puede ser un low-end, ofrecer servicios mucho más baratos, pero siempre con buena calidad y muy eficiente y ser el mejor ahí. Yo puedo ser el mejor de los que compite con buen precio, ser el mejor porque por la rapidez, por la velocidad como la que te hago el trabajo, por la prestancia, etcétera. Puede ser el mejor compitiendo abajo en precio. ¿Sí? Lo importante es enfocarse. Para poder crecer tengo que enfocarme, no puedo seguir ofreciendo todo para todo, tengo que enfocarme. En segundo lugar, empezar a aplicar tecnología. El servicio tradicional, cara a cara, en algunos casos tiende a desaparecer. Hay muchas aplicaciones nuevas a nivel jurídico y a nivel contable que hace que muchos de los trabajos que un junior o un administrativo hacía, hoy lo puede hacer una aplicación. Y eso te permite optimizar tiempos y gestión. Por ahí, quizás en Perú todavía algunas cosas están en desarrollo, pero sí está operando mucho en otros países. Entonces, ir pensando cómo la tecnología me va a ayudar para que muchos de los servicios que yo ofrezco, donde quizás haya un contacto personal, no sea necesario, por inscripciones, no sea necesario que haya una persona física, sino que a través de una aplicación poder hacer inscripciones o consultas, etc. Por ahí va la cuestión, o sea, mutar a ver qué tecnológicamente hay hoy, que hay mucho en el área contable, eso sería toda una charla nueva, por ahí si te interesa, podemos organizar con acá una charla exclusivamente para los profesionales contadores, trabajar con ellos en este tema, como lo trabajé con los profesionales abogados, porque hay mucho para hacer. Pero la clave está en saber dónde quiero competir, si es high-end, middle-end o low-end, porque a partir de ahí comienza a decantarse, entonces a qué cliente voy a apuntar y qué propuesta de valor voy a ofrecer. Gracias, profesor. El señor Mauricio nos consulta, en un centro psicológico, ¿cómo podría captar más clientes? Cuando hablamos de centro psicológico, estábamos hablando de psicólogos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, primero, ¿cómo estoy llegando a mis clientes? Pues yo digo, bueno, quiero captar más clientes. Primero, preguntarme, ¿cómo llego yo a mis clientes? Yo estoy esperando que mis clientes entren, yo estoy en las redes y lo que yo ofrezco en las redes, ¿está yendo a ese cliente? O está haciendo ruido nada más. Por lo tanto, ese cliente al cual yo quiero llegar no tiene la capacidad de verme. Son preguntas que yo tengo que empezar a preguntarme y empezar a contestármelas yo también, digamos, ¿no? Colocar algo en la red y esperar que pique un pescado es muy difícil, es muy difícil. Si yo coloco en la red una acción mía, tiene que ser una acción que de alguna manera sea medianamente llamativa y que vaya dirigido concretamente a través de la primera imagen a ese cliente que yo estoy buscando. ¿Sí? Si yo quiero llegar a ese cliente religioso, la primera imagen que voy a colocar quizás sea de la Virgen o de Jesús. Eso ya quizás capte la atención. Ahora, si yo pongo una imagen difusa, es muy difícil que ese cliente me capte. La imagen que yo debo comunicar para que ese ruido se convierta en señal para esa persona a la cual yo estoy buscando llegar, tiene que estar directamente vinculada con mi actividad. Entonces, eso va a hacer que sea más fácil que me identifiquen. ¿Sí? Y bueno, hoy están dadas todas las posibilidades para que vos crezcas. Si tenés la capacidad como para trabajar en esto,
las redes va a ser un aliado fundamental para que empiece a llegar mucho más gente a tu servicio. Pero insisto con lo que le comenté anteriormente, también qué tipo de servicio ofreces. ¿Sos un servicio, vas a hacer un servicio high-end, middle-end o low-end? No puedes ofrecer cosas baratas, cosas medianas, cosas caras. Tenés que posicionarte en alguna de estas tres posiciones, ubicarte en alguno de estos tres lugares para competir y para que la gente cuando te nombren a vos ya sepa si sos caro, si sos más o menos caro o sos barato. Ese trabajo de construcción hay que hacerlo para que el negocio funcione mejor. Gracias, profesor. La señora Carmela Macuri dice gracias, muy interesante. A ver, permítame. Sí, La importancia de los modelos de negocio. ok. La señora Marta Huertas colocó, manejo una empresa de marketing digital y estoy directamente relacionada con la tecnología. Sin embargo, muchas empresas no se disponen a pagar un servicio de vanguardia por considerarlo caro. ¿Cómo llegar a estas personas? Bueno, ahí quizás el problema es que quizás la propuesta de valor que estás ofreciendo no sea lo suficientemente atractiva para que la gente esté dispuesta a pagar eso. Yo para pagar un producto caro me tendré que mostrar resultados. Es decir, alguien que ofrece productos caros, de alguna manera le tiene que estar diciendo al consumidor que me va a pagar ese producto, es caro, pero fíjate lo que he logrado. Con este cliente logré esto, con este otro cliente logré esto. O sea, yo tengo que hacerle vivenciar experiencias de otros actores que interactuaron con mi servicio para decirle a esa persona que quizás tiene duda de pagarlo, fíjate lo que yo logré acá, acá y acá. Porque es muy común que vos ofrezcas servicios, pero no tengas evidencia de qué lograste con esos servicios. Entonces, la persona que va a interactuar con vos va a hacer un cálculo mental del ROI de la inversión. ¿Cuánto invierto con vos para ver qué resultados logro? Pero si vos le estás mostrando que la gente que invirtió en estos productos logró estos resultados, te puedo asegurar que la cosa cambia. Yo tengo que vender experiencias para que ese consumidor esté dispuesto a pagar. Si yo vendo lo que ofrezco, no le estoy vendiendo experiencias. Yo tengo que venderle experiencias para que las pueda vivenciar. Y si él vivencia que realmente estos casos que le estoy mostrando, con estos resultados que lograron, con este crecimiento exponencial, son reales, palpables, yo invierto. Porque ya me demostró que en 3 o 4 o 5 casos logró resultados. Yo invierto. Si no demostras eso, y va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil. Hoy la gente tiene mucha duda y tiene mucho miedo en invertir algo que no sabe si le va a ir bien o va a ir mal. Tampoco le vas a garantizar el éxito. No se puede garantizar a nadie, pero ya está, tenés atrás respaldo que te está diciendo logré resultados. Logré resultados. No sé si contesto tu pregunta, Marta. Gracias, profesor. Creo que sería la última pregunta. Agradecer a todos por la participación el día de hoy. Profesor, muchas gracias a usted por su participación y la exposición del día de hoy. Gracias con todos. Bueno, muchas gracias, Yulitza. Una sola cosita más, Sí. como hago siempre en estas presentaciones. Bueno, ahí atrás, abajo tienen mis mail, mbgalliano@arthurandbernard.com o si no, mbgalliano, con doble L y con I, @gmail.com. Yo siempre doy un bonus tag en este tipo de charlas, donde ofrezco una hora de charla, más que de consultoría gratis, para aquel que la quiera usar. Digamos. Estoy disponible, sería cuestión de ponernos de acuerdo con las agendas. O sea, que aquella persona que quiera interactuar conmigo una hora para contarme su problemática o poder discutir sobre algunas cuestiones y que yo lo pueda ayudar, le regalo una hora de mi tiempo, si me escribe a cualquiera de estos dos mails y nada, ofrecer, digamos, ese tiempo para ustedes. Y a vos, Yulisa, y a la Cámara, nuevamente muchas gracias por estas invitaciones. Y ahí tenía un par de tips para organizar algo de cara al futuro, así que lo dejo ahí planteado. Ya, profesor, muchas gracias. Gracias con todos. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes.